Quiero compartir con ustedes mi opinión. En los años 80 recuerdo perfectamente cómo Costa Rica se distinguía a nivel regional de Centroamérica por ser un país que tenía mayores kilómetros de carretera, más infraestructura que el resto de Centroamérica. Inclusive en algunas mediciones que se hacían aparecíamos superando en 2 o en 3 veces las carreteras que tenía Panamá y Guatemala. Hoy la infraestructura en Costa Rica padece un momento declinante en relación a otras naciones. Pero cuando hablamos de infraestructura, a veces queremos pensar solamente en carreteras y en puentes. Pero hoy vemos falta de infraestructura hospitalaria, falta de infraestructura carcelaria, falta de estructura en la educación, falta de infraestructura en hospitales y más. Costa Rica está urgida de una nueva visión y de retomar ese camino al éxito que tenía, que la hizo distinguirse por un crecimiento constante y apropiado de su infraestructura en general. Desde mi perspectiva, la infraestructura hoy por hoy es el tema número 1 del país, porque es un tema transversal, es un tema que afecta a cualquier otra área que queramos desarrollar y por eso la importancia de saber tomar las decisiones oportunas que tanto urgen. Esa es mi opinión. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Para hablar del tema de infraestructura, es importante traer gente que conozca el tema y que por su experiencia nos pueda
llevar a ese espacio que les decía en la presentación, que distinguió a Costa Rica como un país con una infraestructura muy buena y que hemos perdido ese camino. He invitado a 2 profesionales, a 2 ingenieros, a 2 empresarios para que nos acompañen en esta conversación. Don José Manuel Agüero Echeverría y don Ricardo Castro Castro. Ambos bienvenidos a Noches sin Tregua. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Ricardo. Salud. Salud. Ricardo, Costa Rica no siempre padeció el problema del desarrollo en infraestructura y construcción. Yo decía en el segmento de mi opinión que cuando estaba más joven, allá por los años 80, Costa Rica se distinguía en América Latina por ser uno de los países que más avanzaban en infraestructura y construcción. Ustedes tienen tiempo como empresarios, inclusive vos, José Manuel, que has estado en el Ejecutivo. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? Ricardo. Es muy interesante. Costa Rica cambió su rumbo en el desarrollo de infraestructura a partir de la crisis financiera internacional de los años 80. Fue un momento en el que el gobierno de la República no tenía suficientes recursos, los empréstitos comenzaron a disminuir y el gobierno, la administración Monge, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue si seguir invirtiendo en infraestructura o seguir invirtiendo en programas sociales. El gobierno en ese momento tomó la decisión correcta y siguió invirtiendo en los programas sociales. Si un año no se hace un puente, el año siguiente se pueden hacer 2 puentes. Pero si un año no se da educación o salud a un niño, mentiras que el año siguiente se le puede dar el doble. Entonces, a partir de ese momento... Entonces la decisión fue acertada. La decisión fue acertada. Lo que pasa es que se nos olvidó que en algún momento había que retomar el desarrollo de esa infraestructura. Y ese momento llegó más o menos en el año 95. Y se nos olvidó retomar ese sendero. Costa Rica pasó de tener un presupuesto, 12 o 13% del presupuesto de la República dedicado al desarrollo de infraestructura de transportes, a tener un 3%. Y hoy esa realidad existe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos visto a un Ministerio de Obras Públicas y Transportes fundamentalmente, y a su brazo el CONAVI, que tiene poco menos de 20 años, con una gestión sumamente débil. Es una gestión sumamente débil y además han tratado de resolverla sin ver cuál es la verdadera razón del problema, dónde está el fondo del problema, que es esa incapacidad de gestión, que es esa falta de financiamiento, y han tratado de resolver el problema a base de lo que yo digo son parches. Hemos venido constantemente poniendo parches para tratar de resolverlo y de esa manera no se resuelve. Se resuelve dándole contenido económico al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el desarrollo de la infraestructura en general y planificando ese transporte. Este comentario es importante señalar que Costa Rica por ley invierte cerca del 8% del PIB en educación y está muy bien invertir en educación, es indispensable invertir en educación, pero no es suficiente. Educación y salud están juntos los dos. Correcto, es muy importante, pero no es suficiente. Ahora, hay que invertir también en infraestructura para crear las condiciones que permitan al país crecer y tener la capacidad de seguir desarrollando. Es un eje transversal para la educación, para la salud, para el desarrollo económico del país y más. ¿Estás de acuerdo con el análisis que hace Ricardo, José Manuel? Totalmente de acuerdo. Para mí es un honor estar con Ricardo aquí, con usted, don Claudio, en esta noches de tertulia que las oímos y las vemos con tanto ahínco todos los costarricenses. Lo que dice Ricardo estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera agregar algo más. Costa Rica tiene 40 años de rezago en lo que es, y óigase bien lo que voy a decir porque a veces nos vamos solo con la infraestructura. En construcción e infraestructura que están ligadas. Infraestructura lo hemos venido entendiendo en Costa Rica como puentes, como caminos y carreteras. Pero la construcción, donde tiene que estar reflejada en el Producto Interno Bruto,
de un país, Costa Rica debe andar en unos 57.000, 60.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto. Es un cálculo que hace el Banco Central en sus análisis. Tiene que destinar, para que el país camine bien, y esto está dicho por el Banco Mundial, entre un 3 a un 6%. Porque invertir en construcción e infraestructura no solo significa el adelanto, la riqueza que se le hereda a un país, sino que contribuye a ser un dinamizador que disminuye la pobreza. Hay estudios categóricos del Banco Mundial donde se demuestra cómo la pobreza de un país, que Costa Rica anda entre el 20 al 25%, ¿verdad? Se disminuye sustancialmente si metemos ese factor del 3 al 6% del Producto Interno Bruto. Pero en eso que decís vos, el último dato decía que teníamos el 0.8 de inversión en infraestructura, o sea, no llegamos ni al punto. No estamos llegando ni al 1%. Yo estoy presentándole al país, por medio de la Cámara Costarricense de la Construcción, los dos fuimos presidentes en su oportunidad, una ponencia por medio, casualmente, y valga el comercial, de esta revista de Decisiones, ¿verdad? Es una ponencia que se titula La matriz de construcción y de infraestructura para el país, que es todos los capítulos que tienen que tomarse en consideración para que el país todos los años establezca en su presupuesto la partida para hospitales, la partida para colegios, la partida para escuelas. Haciendo un análisis, Claudio, yo que me crié, los primeros dientes los eché en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en edificaciones nacionales, y en ese tiempo se estaban manejando, imagínense ustedes, aproximadamente 15.000 aulas tipo Galindo importadas de México. Cuando se inicia el tecnológico en tiempos de don José Figueres, uno de los impulsores, colega nuestro, don Vidal Quirós, no tenía aulas. Y don Vidal llamó a Edificaciones Nacionales al ingeniero don Andrés González Martínez y le dijo: Andrés, ya pasó la ley, estamos dando aulas debajo de las chayoteras en Cartago. ¿Me podrías prestar o regalar unas 15 aulas? Pero estás hablando de otra época, casualmente anterior a los años 80, cuando Costa Rica sí invertía en infraestructura. Por eso yo les decía que en qué momento, que vos decís que en el año 80 perdimos ese camino. 82. Porque ahora que los oigo a ambos hablar de lo que hemos sido, que tal vez algunos jóvenes nos ven y piensan que Costa Rica siempre tuvo esas falencias en infraestructura, y no es cierto. No es cierto. Y cuando los oí hablar de la inversión social, también encuentro que en el ranking internacional de infraestructura estamos en el puesto 103 de 144. Pero resulta que cuando sacan los rankings a nivel mundial de desarrollo de nuestro país, aparecemos en una posición mucho más alta. Mucho sustentado por esa inversión social que hemos hecho y que ustedes hacían referencia. Pero nos debe estar castigando mucho el poder subir en el ranking internacional de desarrollo el tema de infraestructura. Don Claudio, es muy interesante, en el ranking de competitividad global, es muy interesante ver que Costa Rica ocupa posiciones muy altas, preferenciales, en aquello que es difícil de lograr, aquello que requiere una inversión sostenida, aquello que requiere un desarrollo humano, como es, por ejemplo, todo lo que es la educación superior, lo que es el desarrollo de los sistemas de salud, todas estas cosas, la innovación que tiene un país, en todo eso Costa Rica ocupa lugares muy, muy altos. Y en lo que es fácil avanzar, porque realmente en infraestructura no es difícil avanzar. En infraestructura es cuestión de planificar las obras, financiarlas y ejecutarlas. Y ahí van pasando las obras con el tiempo. Costa Rica efectivamente no fue así antes. Costa Rica tuvo un desarrollo
de su infraestructura muy elevado a partir del año 1870 o 71, cuando comienza la construcción del ferrocarril Atlántico. Y esa inversión muy sostenida se mantuvo hasta más o menos el año 1980. Si Costa Rica, don Claudio, no hubiera logrado el desarrollo de su infraestructura como lo consiguió en esas épocas, Costa Rica no habría podido dar los pasos en materia de seguridad social que se dieron a partir del año 40. Es decir, Costa Rica no hubiera tenido recursos si Costa Rica no, para financiar el Seguro Social, para financiar la Universidad de Costa Rica y todo lo que vino después, la creación del ICE, todo eso que vino después, Costa Rica no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido un desarrollo de su infraestructura. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la... ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Ahora, hemos tenido capacidad, o sea, hay gente buena en el país, hay buenos ingenieros, no es un tema de que estemos ayuno de gente no es capaz. Un tema de inopia, de ingenieros, ni de empresas constructoras. Ni de capacidad para construir. Quería referirme a esto que mencionas vos, Ricardo. El siglo XIX tiene
tres grandes ejes o cicatrices en construcción, que son el ferrocarril al Atlántico, el ferrocarril al Pacífico y la joyita que tenemos del Teatro Nacional, ¿verdad? Ahí se hace el edificio, se construye el edificio metálico, etcétera, el colegio de señoritas, etcétera. El siglo XX, el alumbrado de San José. Y el alumbrado de San José, muy bien. El siglo XX, que tiene el tranvía, que lo quitamos, que fue un error garrafal, ¿verdad? Y ese siglo XX, como bien lo señala don Ricardo, llegando al año 80, Costa Rica entra en otro escenario. El siglo XX inclusive es el siglo de oro de construcción de Costa Rica. En ese siglo se construye lo que es Orosi, el proyecto de Orosi, que creo que ustedes tuvieron participación también en la construcción como EDICA. Se hacen los grandes edificios de Costa Rica y llegamos al letargo los de proyectos hidroeléctricos. Todos los proyectos hidroeléctricos. Yo aquí tengo la lista de todo lo que en Costa Rica se hizo. Me tocó participar en la charla dirigida por el licenciado aquí presente en el Congreso de la Construcción, y ahí se señalan todas las obras importantes. Entramos en el siglo XXI, se han hecho obras muy importantes. En ese siglo XX se entra la Interamericana Norte, la Interamericana Sur, la represa de Cachí, como lo decís vos, la Ruta ¿verdad? 32, el aeropuerto del Coco, el aeropuerto Tobías Bolaños, el muelle alemán, el edificio del Instituto Nacional de Seguros, la carretera Limón, Atillo 8, los Atillos, que son parte de la infraestructura. Aquí traigo unos documentos que no voy a leer ahora porque haríamos larguísima esta pero eso demuestra que hemos sido capaces. Conversación, donde Panamá cada 15 días saca las licitaciones de 1.500 viviendas, de 2.800 viviendas. Ese Panamá que camina galopantemente en construcción como un modelo de América Latina. ¿Qué nos pasó? Falta de planificación en Costa Rica. Y de asignación de recursos. Y si no se planifica, si no hay una matriz que obligue a los planificadores a señalar los vacíos en mantenimiento también, don Ricardo y don Claudio, entonces no hay planificación, no se asignan los recursos y tenemos que ir pellizcando del presupuesto nacional. Yo no digo que disminuyamos el 8% de lo que es educación, jamás, sino que reacomodemos, ¿verdad?, los parámetros que tienen que programarse en construcción. José Manuel, hay también una gran cantidad de empréstitos que están ahí, que yo a veces no sé cómo nos prestan a nivel internacional si los proyectos no están todavía definidos, ¿verdad? A mí me sorprende porque uno va a un banco con una idea y si no lleva el proyecto bien definido no le prestan, con más razón a nivel internacional. Entonces hay más de 1.700 millones de dólares ahí que están. Y por otro lado, ahora que vos decías, darle mantenimiento, bueno, nos inventamos el CONAVI y cuando el CONAVI empezó a darle mantenimiento a las vías, me cuentan que funcionaba muy bien. Entonces, como funcionaba muy bien, de repente lo pusimos, Ricardo, a construir también, y ya como constructor es muy malo en la gestión para poder desarrollar proyectos grandes. El tema de la infraestructura hay que dividirlo en Costa Rica. La falta de infraestructura hay que dividirla en dos. Yo digo infraestructura de transportes y toda la demás. Porque es cierto que nos faltan hospitales, por supuesto que faltan hospitales, es cierto que faltan escuelas, es cierto que hay un problema seriosísimo de cárceles. Vivienda, eso es un problema. Pero el problema de infraestructura hoy en Costa Rica es el problema de infraestructura de transporte. Es el problema que nos está pasando la mayor factura. Si nosotros nos ponemos a pensar los retos que tenemos por delante, el índice de competitividad global, vemos que en infraestructura de transporte estamos muy mal y en carreteras estamos de 115, en aeropuertos estamos de 60,
61. Estamos en un sitio bastante bueno. A media tabla. A media tabla, un poquito mejor que media tabla. El problema real lo tenemos nosotros cuando queremos, por ejemplo, el tema de la meta de neutralidad de carbono. El problema que tenemos es los vehículos. El problema que tenemos es un problema de transporte. El problema que tenemos es un problema de un sistema de transporte público de personas que no es eficiente. Tenemos un problema de carreteras que son insuficientes, tenemos un problema de puentes, tenemos un problema de ferrocarril que ahora vamos a ver en 8 años, vamos a tenerlo, se dice ya un servicio de transporte de pasajeros bueno. El problema nuestro, si bien es cierto, es de infraestructura generalizada, el principal de ellos es transportes. Y vean ustedes lo que pasa. Cuando alguna institución autónoma como la Caja Costarricense de Seguro Social o Recope o el Instituto Nacional de Seguros salen con un proyecto de construcción de una obra pública, son muy exitosos. No hay apelaciones. Es la misma ley de administración que afecta los proyectos de carreteras y no hay apelaciones, porque los proyectos los montan departamentos técnicos estructurados de una manera muy bien hechas las licitaciones, muy bien montadas. Y entonces salen los planos completos, todo el proceso completo. Si necesitaban terrenos ya los tenían desde antes, los carteles bien hechos, los procesos de estudio de esas ofertas bien hechos, las adjudicaciones bien hechas. Porque usted pregunta a los departamentos, por ejemplo, de Recope, que tiene un departamento técnico de gran calidad, ellos hacen muy bien sus licitaciones. El INS, usted ve el INS con su Hospital del Trauma y usted ve el INS con el Museo del Jade. Han sido proyectos muy exitosos. Usted ve cuando la Caja de Seguro Social construye un hospital, es muy exitosa. El problema verdadero nuestro es un problema de infraestructura de transporte fundamentalmente. Yo discrepo un poquito con vos, Ricardo, en ese particular, porque nos puede pasar lo que usted comentó al principio, que por atender la educación y la salud, que son factores importantes en una sociedad. Yo no dije eso. No, bueno, fue con la crisis mundial, ¿verdad?, que tuvo que tomarse esas prioridades y diezmamos, casi eliminamos la parte de infraestructura. La infraestructura hay que verla como un todo. Si bien es cierto, el talón de Aquiles en este momento es la parte que estamos sufriendo, ese cáncer que estamos viviendo en la ciudad capital de San José, donde ya no nos podemos mover a ninguna hora, se acabó las horas picos del diccionario. Tenemos ese problema que resolver. Pero yo tengo aquí una propuesta hoy en la noche. Me puse antes de venir a esta reunión tan importante, y más que usted conoce tanto de esta materia, ¿verdad? Y don Claudio también. Y me voy a permitir señalar lo que tenemos que conjugar, porque aquí tenemos también un problema los ingenieros, que no nos sentamos a conversar y a proponer cosas al país. Entonces no son solo los políticos. No son solo los políticos. Aquí tiene que haber una ponencia general que amarre un montón de cordones que andan sueltos. Difiero con vos en eso. Todo eso porque no existe un plan de 30 años que diga, ahora vamos a complementar esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. ¿Cuánto tenemos de estar terminando la carretera de circunvalación 1? Se perdió la circunvalación 2 porque se fue construyendo en todo ese anillo de la circunvalación 2 y ya los terrenos son prohibitivos en expropiación. Entonces yo quisiera discutir con ustedes lo siguiente. Primero, terminar la circunvalación. Tenemos problemas de expropiación. Tramitamos una ley de expropiación y no está dando resultados.
Después entramos a analizar Sí, por qué no está dando. Tiene dos debilidades fundamentales. Si hay comercio instaurado en los territorios que tienen que expropiarse, tiene que ir a un proceso legal igual que el anterior. No se disminuyó en nada. No tenemos las viviendas para trasladar a esas personas, ¿verdad? Falta de planificación. Yo no lo atribuyo a este gobierno. Es una falta de planificación que hemos venido heredando de gobierno a gobierno. Tenemos que fortalecer el Ministerio de Planificación. Don Daniel Oduber Quirós, de los grandes expresidentes que hemos tenido en este país, se llevó a la casa presidencial la planificación nacional. A la par de la presidencia de la República, trabajaba planificación nacional. Veamos esos 3 puntos, porque yo veo a Ricardo con algunos abejones ahí. Bueno, nada más aclarar, cuando yo hablé de la inversión en educación del 8%, yo dije que era indispensable, que era muy necesaria. Lo que dije es que no era suficiente, que debería ser acompañada con desarrollo de infraestructura para generar las condiciones que pudiera permitir que esa educación, que esos muchachos que estudian, que esos muchachos que se gradúan encuentren trabajo. Tiene que haber una infraestructura que potencie el desarrollo económico del país. El desarrollo social y el desarrollo económico van juntos, necesariamente van juntos. Y ahora es muy interesante. Es cierto, insisto, en que creo que hay que seguir desarrollando hospitales, cárceles, toda la infraestructura. Pero el problema principal es de infraestructura de transporte y es lo que nos tiene relegado. Si nosotros vemos el índice de competitividad global, veremos que en lo que estamos peor justamente es en el tema de infraestructura de transportes. Pero en eso ahora que José Manuel hablaba de las casas, también yo oigo con mucha frecuencia a mucha gente conversar en relación que las casas que antes hacía el INBU eran de mucho más calidad y categoría que las que hace hoy, por ejemplo, se desarrollan dentro del marco del BAMBI y el Ministerio de Vivienda. También no hay planificación, muchos de esos desarrollos urbanísticos se hacen alejados de escuelas, de colegios. También hay falencias por ese lado. Me quedó muy claro, y perdón, yo no quise decir que vos estabas minimizando el 8% de la... No, Costa Rica, en materia de vivienda, Costa Rica ha dado pasos muy importantes. Yo tampoco minimizo el problema de vivienda. Hay un problema de vivienda, pero Costa Rica ha sido muy exitoso y sigue siendo exitoso encontrando soluciones de vivienda. Hace unos 5 años vi yo una información creo que era del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde señalaba, comparaba los diferentes países de Centroamérica en cuanto a la tenencia de vivienda propia. Y en Costa Rica, el estudio señalaba que en Costa Rica creo que de cada 115 familias, 100 tenían casa. En otros países, de cada 130, 100 tenían casas. Y aquí mismo en Centroamérica habían países que de cada 170 familias, 100 tenían casas. Costa Rica no superó su problema de vivienda. Pero ha dado pasos muy importantes, incluso desde la administración Arias y el bono de la vivienda, y hay una serie de iniciativas que han ido resolviendo este problema. El tema... Con un problema muy grande, don Ricardo. El tema de la circunvalación... Estamos dando financiamiento a la construcción de la casa de los ricos, ¿verdad? Y se nos olvidó dar financiamiento y abrir ese abanico que tenía Costa Rica para los pobres y la clase media. La clase media en este momento casi no tiene programas de vivienda. Es la que más está sufriendo. La clase de menores... Y cuando yo veo que se ponen los anuncios, entre comillas, hacia la clase media, en dólares, háganme el favor, señores. 130, 150 mil dólares. 150 mil dólares. Tenemos que llegar a soluciones de vivienda de 40 mil dólares, ¿verdad? Y el Estado tiene que jugar un papel, te lo digo porque yo estuve en el INBO, Ricardo, en tiempo de Clarita Sommer con don Luis Alberto Monge, ¿verdad? Ahí inclusive yo regalé mis dietas para la gente de escasos recursos, y después fui interventor del INBO en tiempo de don Oscar Arias.
y conozco muy bien la problemática. Por eso les mencioné ahora hace un ratito lo de Panamá, que se están haciendo licitaciones de vivienda como los Hatillos. Vamos a ver, yo coincido que el problema de vivienda es un problema, pero también hay que señalar que la clase de menores ingresos, yo prefiero hablar de gente de menores ingresos y de gente de ingresos medios. La gente de menores ingresos tiene acceso a bono de vivienda y tiene acceso a una serie de programas que no es lo mejor, pero ahí están. La clase de ingreso medio, como lo dice José Manuel, es la que está con mayores dificultades para tener acceso a la vivienda. Pero yo insisto, ahí la misma empresa privada participa, está el Bambi, está el bono de la vivienda, hay una solución. Ustedes ven que las instituciones del Estado hacen obra, no toda la que debieran, pero el problema más serio, si nosotros vemos la historia, don Claudio, la historia de Costa Rica, ¿qué fue lo que hizo grande a Costa Rica para que llegara a 1940, por poner una fecha, y dar ese gran salto en lo social? ¿Qué fue lo que desarrolló Costa Rica antes de 1940? Costa Rica desarrolló fundamentalmente dos tipos de infraestructura. Dos. La infraestructura de transporte, que podemos citar el ferrocarril Atlántico, podemos citar el tranvía y podemos citar algunas carreteras que se hicieron, que se abrieron carreteras y trochas. Y la otra infraestructura que Costa Rica desarrolló fue infraestructura eléctrica, que en 1884 se inauguró la primera planta hidroeléctrica, que está ubicada diagonal a la esquina noreste de lo que fue la Fábrica Nacional de Licores, en 1884. Luego siguió ese proceso de desarrollo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque son los ejes que permiten que el país levante su producción, genere empleo, genere riqueza que después el país pudo ir destinando a construcción de hospitales, a construcción de otro tipo de obras que hoy podemos irle haciendo de manera simultánea. Por eso es que yo creo que la gran deuda que nuestra generación tiene con los jóvenes es infraestructura de transporte. En Costa Rica hay, por ejemplo, yo no estoy diciendo que la medicina privada sea la solución, no, pero alguien eventualmente saca un seguro en el INSS, institución del Estado, de gastos médicos, y va y se atiende en una clínica privada. ¿De acuerdo? Alguien puede ser que no tenga acceso a la Universidad de Costa Rica, pero ahí está CONAPE que le financia sus estudios. Hay soluciones, hay alternativas. Sí, pero las carreteras le competen al Estado. Pero el problema que tenemos nosotros serio es de infraestructura de transporte, que hay soluciones. Por ejemplo, las participaciones público-privadas pueden facilitar, pero no son la solución para todos los problemas. Nosotros en energía eléctrica, hay gente que se queja de las tarifas, pero tenemos un buen servicio de energía eléctrica. Agua potable, hay que mejorarlo, pero tenemos agua potable. Yo no me estoy dando por satisfecho con la infraestructura que tenemos en esos nichos. Sí, pero lo que estás marcando es que hay un rezago en el otro. Hay un rezago pavoroso en infraestructura de transporte, que se va resolviendo. Bueno, que es muy seguramente, en el caso de Panamá que vos hablabas, hay un rezago en la cobertura eléctrica, hay un rezago en la cobertura de agua. O sea, seguimos teniendo nosotros en algunos espacios un gran respaldo, un gran backup, como llaman ahora, ¿verdad?, de tiempos pasados. Porque en esto, José Manuel, a mí me llama la atención ahora cómo antes nosotros buscábamos parámetros fuera de Centroamérica. Y hoy es común en el tema de infraestructura la gente estar sorprendida por lo que pasa en El Salvador, por lo que pasa en Nicaragua, por lo que pasa en Panamá, no solamente por el canal, sino por carreteras y más. Y lo que nosotros parecía que superábamos con cierta facilidad esta región, hoy se vuelve punto de comparación. Claro, nosotros podríamos, es una obligación del Estado atender todo lo que es construcción e infraestructura, ¿verdad? Vean el rezago que tenemos en cárceles. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo en el país de soltar a los reos, ¿verdad? Porque no hay campo en las cárceles. Pero señores, eso es algo para mí monstruoso.
¿verdad? Hagámosles Pero cárceles. los hacinamientos se dan en los hospitales. Hagámosles cárceles donde ellos se regeneren, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño a los privados de libertad, pero no estoy de acuerdo en que los soltemos con penas menores o intermedias y que sigamos con el problema de la sociedad. El Estado, y lo dice el estudio del Banco Mundial, imagínense ustedes un estudio, don Ricardo, que data del año 2007, y dice el Banco Mundial que el Estado es el responsable, bueno, reitera, que el Estado es el responsable de la infraestructura en carreteras, pero tiene que hacer atractivo la inversión privada, llámese concesión o llámese cualquier otro tipo de coinversión con el Estado. Con el ingeniero Federico Baltodano nos pusimos a hacer unos números, invitamos a empresas mexicanas que tienen gran experiencia, pensando en el segundo piso completo de la circunvalación. El costo por kilómetro, ¿verdad?, que dio ese preestudio, no califica en concesión pura de obra pública. Tiene que ser una concesión mixta. Pero en Costa Rica tal vez hicimos mal las cosas en el manejo de las concesiones. El mismo Banco Mundial recomienda en ese estudio del 2007 que las concesiones tienen que ser transparentes, que las concesiones tienen que llamarse a la institución. Y yo no me doy por vencido. Nosotros tenemos que volver Lo que pasa es que la experiencia de las concesiones en otros países, que ha sido muy exitosa, son concesiones que han ido mejorando cada vez más. Por ejemplo, en Colombia, que son muy exitosas las concesiones, ya van en la 4ª generación de concesiones. En México, que tiene en la primera hubo errores. 7,000 kilómetros concesionados. Pero ya cada vez es mejor, porque han ido perfeccionando. Aquí tuvimos el shock de unas primeras concesiones, un shock, con algunas dificultades, claro que las hubo, pero fue más el shock que las dificultades. Y decidimos no volver a caminar. Decidimos no volver a caminar en las concesiones. Y hay gente que ha prostituido la figura y piensa que desde el MOP se pueden hacer eso. Y ahora cuando vos hablabas, no hay la capacidad de recursos hoy por hoy del Estado para poder desarrollar todas esas necesidades. No se puede. El Estado solo no tiene los recursos, ¿verdad? Podemos ir a empréstitos internacionales. Y le agregas a eso la capacidad de ejecución, peor. Mire, las concesiones son negocios fundamentalmente financieros de largo plazo. Están proyectados a 20, 30 años. Y entonces son proyectos que son muy atractivos para fondos de pensiones. Los fondos de pensiones en Costa Rica, claro, tienen una limitación para poder invertir en desarrollo de obra pública, pero podría hacerse. Pero lo curioso que les voy a contar es que en las concesiones que tenemos funcionando en Costa Rica, hay inversiones de fondos de pensiones de otros países que vinieron a invertir aquí y los costarricenses no invertimos en nuestros fondos de pensiones. Recuerdo que en Chile había unos rótulos en una carretera que decía su fondo de inversiones, su fondo de pensiones invirtió aquí. Su fondo de pensiones. Aquí están invertidos sus fondos de pensiones. Esto le va a dar a usted. Pero los fondos de inversiones compran. Fondos de pensiones. Sí, fondos de pensiones compran obras terminadas. Claro. No arriesgan en la construcción. Claro. O sea, si la 27 resultó muy exitosa, de repente un fondo de pensiones nacional llega y le dice a la compañía Global Vía, no sé cómo se llama, le vamos a comprar ese proyecto para seguir nosotros lucrando y ganando mayores intereses. Pero acá en Costa Rica la gente plantea de coger los fondos de inversiones para construir una carretera. Jamás va a ser posible eso. No, eso no. Las concesiones son obras, las concesiones son desarrollos que pasan por diferentes etapas, por diferentes intereses y por diferentes riesgos.
¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Ve una cosa, Ricardo, digamos ahora que la gente se pregunta que la concesión de la vía 27 que ha sido exitosa y por qué ganan tanta plata. No, alegrémonos de que una concesión, yo no tengo ningún interés con la empresa que administra esa concesión, ni he tenido relación en ningún momento, pero si es exitosa en buena hora, quiere decir que se proyectó bien, ¿verdad? Y que ahí va caminando esa obra. Eso sí, cuidemos que se hagan las mejoras necesarias de ampliaciones, de mantenimiento, que haya seguridad para todos los vehículos que transitan en esa carretera. Y agarremos las concesiones, que va a ser un factor fundamental en ese 6%, 8% del Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto en Costa Rica se forma con empréstitos, con dinero del presupuesto nacional, con todo lo que es producción a nivel del país, y tenemos que inyectarle los recursos exógenos, ojalá que no vengan de nuestros mismos bancos, que vengan de bancos de afuera para financiar las obras de concesión de obra. Tenemos que tener claro con el desarrollo de infraestructura, hay muchas posibilidades. Las participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas, de las cuales la concesión de obra pública es una de las figuras, porque son muchas las posibilidades que se abren, es una solución, pero no toda la necesidad de infraestructura puede desarrollarse mediante asociaciones público-privadas. El Estado tiene que seguir desarrollando obra pública y además pero si se libera, por ejemplo, en carreteras, para interrumpirte, pudiéramos invertir entonces recursos de infraestructura en escuelas, en hospitales. Más que eso, el Estado no debe invertir sus escasos recursos,
en obra pública que puede desarrollarse con inversión privada. Porque el Estado lo que no puede en ningún momento, como bien lo hizo la administración Monge, no puede en ningún momento sacrificar los programas sociales por desarrollo de obra pública, aunque suene contradictorio, porque la obra pública... Pero tampoco puede hacer en esta situación económica las dos cosas. No puede. Y tenemos que tener claro. Pues sí puede, Ricardo, dependiendo de cómo organizamos el erario público. Es que ahí es donde yo voy. Si nosotros establecemos una matriz de construcción bien organizada y lo hacemos dentro del tinglado de la planificación nacional y respetamos los programas sociales y hacemos un programa eficiente, porque pero también no todo se puede, viene no todo. la parte de eficiencia del presupuesto nacional y a eso le incrementamos los préstitos internacionales del Banco Mundial, del Banco Centroamericano, del BID. Todos esos componentes son los que forman la matriz de construcción y de infraestructura que debemos de cuidar. Yo quiero agregar ahí tiene que haber gente que cuide lo social, nosotros los constructores cuidando lo que es la infraestructura que produce riqueza, que es un dardo a la pobreza. Yo quiero agregar en esa misma línea unos cabos que quedaron sueltos hace unos minutos. Costa Rica tiene alrededor de 1.200.000 personas viviendo en la pobreza. Es el 23-22% de la población. Y pese a lo que aumenta la inversión social, no se logra rebajar. Costa Rica tiene alrededor de un 10% de desempleo. Pero si nosotros sumamos los 900.000 costarricenses que están... Casi un 50% de empleo informal. Claro. Nosotros tenemos alrededor de 2.300.000 personas en la población activa o que quiere trabajar. De esos 2.300.000 hay 50.000 que Humberto Trejo los llama los desalentados. Yo los llamo los desesperanzados, que ya se cansaron y no buscan trabajo. De los 2.250.000 que quedan, hay 230.000 desocupados. Del resto que sí tiene trabajo, hay 940.000 costarricenses que están en el sector informal de la economía. Y no están en el sector informal de la economía, todos ellos, porque no quieran estar en el sector formal. Hay mucha gente que cree que no quieren estar porque no quieren pagar. Son las condiciones que los llevan a eso. No están porque no pueden estar, porque sí quisieran estar. Y de esos 940.000, hay alrededor de 400.000 que están en posición de subempleo. Entonces, cuando nosotros sumamos 400.000 en subempleos informales, más 230.000 desempleados, más 50.000 desalentados, llegamos a 680.000 costarricenses, de 2.300.000. Pero todo eso lo podría consumir mucho una buena iniciativa de regeneración de la construcción. Eso alcanza el 28% de la población. Entonces, tenemos un 23% de gente en la pobreza, la tercera parte en pobreza extrema. Tenemos cerca de un 28% entre desempleos y subempleo informal. Y además tenemos un déficit fiscal que no sabemos cómo controlar. Bueno, el tema es que la forma de controlar todo eso es generar empleo. Pero no es la construcción la que genera el empleo. La gente cree que si yo voy a hacer una carretera, es el empleo que se da en la carretera lo importante. Es lo que mueve la economía y las facilidades y lo que mejora la competitividad del país. Se nos fue el tiempo. Hace el cierre. Un minuto. Yo creo que Costa Rica tiene el potencial humano, tiene las empresas constructoras, y yo hago un llamado en esta noche, don Ricardo, para que los ingenieros se animen a meterse, no en política, se animen a meterse a planificar, a participar de las grandes decisiones, que es esa inopia en los puestos importantes es parte de la problemática. Y Ricardo, yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que dijiste
y el malentendido ese del 8% Jamás. va a quedar grabado Y hoy en la noche. Y la matriz tuya, que no la terminamos de ver, Y la en la matriz- próxima edición de Decisiones. En la próxima revista de Decisiones la veremos. Un honor A de ustedes. estar hablando, y estos temas tienen que seguirse discutiendo en Costa Rica. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado en Noches sin Tregua. Les recuerdo de hoy en 8 días el compromiso suyo con la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muy bien.